Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar otro de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Recordemos que hasta el momento hemos trabajado más o menos de qué se trata este concepto de programación orientada a objetos, este paradigma, esta forma de programar, y hemos visto uno de los pilares fundamentales que era la herencia. ¿Verdad? Vimos que básicamente la herencia era una forma en la cual una o varias clases tenían, digamos, la característica o la posibilidad de heredar métodos y atributos a otras clases, que denominábamos clases hijas. Y vimos que en realidad podíamos tener distintos tipos de herencia: herencia simple, herencia jerárquica, herencia múltiple, herencia multinivel, ¿verdad? Distintos tipos de relaciones que se podían dar, pero básicamente el concepto de herencia era que habían clases que heredaban métodos y atributos a otras. Esa era básicamente la idea, ¿ok? Bueno, hoy día lo que vamos a hacer en este video es estudiar otro de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos que se llama el polimorfismo. Polimorfismo. ¿Ok? ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, básicamente el polimorfismo es una característica, vamos a poner aquí, es una característica de la programación orientada a objetos que permite utilizar el mismo método con diferentes clases. ¿Ok? Esa es básicamente la idea del polimorfismo. Es decir, vamos a tener métodos, vamos a tener funciones que de alguna manera vamos a poder utilizar con distintos tipos de objetos, con objetos de distinta naturaleza. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo implementar esto ahora en nuestras clases. ¿Ok? En estricto rigor, este concepto de polimorfismo nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque ya hemos visto algunas funciones del sistema que tienen esta característica. Pensemos, a ver, ¿qué funciones del sistema podemos utilizar con distintos tipos de objetos? Bueno, un ejemplo sería, voy a poner aquí, la función len. Recuerden que len era una función que permitía contabilizar la cantidad de elementos de un iterable, pero len se podía utilizar con distintos tipos de objetos. Lo podíamos utilizar con caracteres, bueno, con strings, ¿verdad? Con strings, lo podíamos utilizar con listas, lo podíamos utilizar con tuplas, con conjuntos, con diccionarios. ¿Se fijan? O sea, len es una función que podía trabajar con objetos de distintas clases. Eso es una función polimórfica, ¿ok? A eso hace referencia el polimorfismo, a que vamos a tener una misma función que va a admitir distintos tipos de datos, ¿ok? Por ejemplo, len, yo podría pasar len y contar cuántos caracteres tiene la cadena hola mundo, pero también podría usar len para contar cuántos elementos hay dentro de la lista uno, 2, 3, 4, 5, o para contabilizar cuántos elementos tiene la tupla A, E, I, O, U, o cuántos elementos puede tener, bueno, ahí me faltaron las comillas, ¿no? O contar cuántos elementos tiene un diccionario, un conjunto, ¿te fijas? O sea, tenemos una misma función pero que trabaja con distintos tipos de datos. Esa es la idea del polimorfismo. Vamos a ver cómo crear funciones, que en realidad es bastante sencillo, es muy, muy sencillo hacerlo en Python, ¿ya? Pero la idea va a ser esa, que vamos a tener distintos métodos y eso, bueno, vamos a tener distintas clases y esas clases van a crear objetos y esos objetos van a tener acceso al mismo método, ¿ok? El método va a tener el mismo nombre, lo vamos a poder invocar de la misma manera. No necesariamente va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero básicamente vamos a poder acceder al mismo método, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos con len? ¿Te fijas? Len es una función del sistema a la que tú le puedes pasar distintos tipos de datos. No es que len sea exclusiva de las cadenas de texto y no se puede usar con ningún otro tipo de datos. No, len es una función polimórfica que tú le puedes pasar distintos tipos de elementos como lo son, insisto, cadenas de texto, conjuntos, diccionarios, listas. ¿Te fijas? Otro ejemplo puede ser la función print. Print también es una función polimórfica porque tú le puedes pasar distintos tipos de datos. Le podemos pasar un número, le podemos pasar un valor booleano, le puedo pasar una cadena de texto, una lista. ¿Te fijas? La función, no sé, in también es una función polimórfica porque podemos averiguar si un elemento pertenece, un carácter pertenece a una cadena de texto, un elemento está dentro de una lista o está dentro de un conjunto. ¿Te fijas? Esas funciones que tienen esta posibilidad, esta característica de poder ser utilizadas con distintos objetos, bueno, esas son las que eso es lo que nosotros conocemos como polimorfismo.
¿Ok? Entonces, en Python, la verdad es que es bastante sencillo crear polimorfismo. Básicamente lo que tenemos que hacer es crear distintas clases y dentro de cada clase poner métodos con el mismo nombre. Y eso es todo, o sea, es así de sencillo. Vamos a poder entonces utilizar distintos tipos de objetos que accedan al mismo método. ¿Sí? Es muy, 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 muy sencillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, la clase perro. ¿Ya? Vamos a poner aquí nuestro constructor. Vamos a poner self. ¿Qué le podemos poner al perrito? El nombre, la raza y la edad, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner self.nombre igual a nombre, self.raza igual a raza y self.edad igual a edad. Listo. Ahí tenemos entonces los atributos de un perrito y vamos a poner algunos métodos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un perro? Puedes comer, puede dormir, puede ladrar, ¿verdad? Entonces vamos a poner un método que se llame comer. Vamos a poner self, vamos a poner print y aquí vamos a poner, vamos a poner el nombre del perrito, self.nombre está comiendo su comida, por ejemplo. Ya, algo de ese estilo. No sé, ¿qué más podemos hacer? Puede dormir. Dormir, vamos a poner acá, self print, vamos a poner aquí un f-string que diga self.nombre, no sé, se ha quedado dormido, quedado dormido. ¿Te fijas? Otro método, por ejemplo, sonido. Vamos a poner un método que se llame sonido y que imite el sonido del perro. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner un método que diga el perro hace wow. Ya, no sé, una cosa de ese estilo. ¿Te fijas? Ahí tenemos entonces una clase, ¿verdad? Una clase como las que ya hemos creado, una clase muy sencilla. Tenemos entonces acá los atributos y aquí tenemos tres métodos, comer, dormir y sonido. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, quiero crear otra clase, una clase distinta, ¿no? Porque esta clase lo que hace, lo que va a hacer es crear objetos de tipo perro, ¿sí? Todo lo que creemos con esta clase van a ser perros. Y los perros son los únicos que van a tener acceso a estos métodos. Los perros van a ser los únicos que van a poder comer, dormir y sonido. Pero ¿qué pasa si yo ahora creo otra clase? Por ejemplo, gato. Y hacemos algo similar, no sé, tomemos los mismos atributos, ¿verdad? Sí, los gatitos también necesitan un nombre, necesitan una raza, necesitan una edad y de hecho podemos utilizar exactamente los mismos métodos porque los gatitos también comen, también duermen y también hacen sonido. Entonces podríamos modificar acá y diga, no sé, el nombre del gatito está comiendo su comida de gato, ya, no sé. O está comiendo pescado, por ejemplo. Está comiendo pescado o atún, no sé, podemos poner algo así, ¿no? Aquí en el método dormir podemos poner el nombre del gatito, se fue a dormir a la cama. Ya, y aquí en sonido tendríamos que poner el gato hace miau. El gato hace miau, miau. Ahí sí. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos clases distintas. La clase perro, que permite crear un perro, y la clase gato, que permite crear un gato. Vamos a crear un perro y un gato. Ya, un perro que se llame Cachupín. Ya, vamos a poner aquí perro, Cachupín. Vamos a poner aquí la raza, no sé, supongamos que es un Fox Terrier. Ya, hoy lo escribí mal. Fox Terrier. Y edad, no sé, por ejemplo, 7 meses. Ya, y vamos a crear un gato. Un gato que se llame, a ver, ¿cómo se puede llamar? Eh, no sé, Don Gato, por ejemplo. Ya, un nombre bien que se llame Don Gato. Vamos a crear aquí gato. Se va a llamar Don Gato. Ya, no tenemos que ponerle guión. Don Gato. Raza va a ser, no sé qué raza puede ser un gato. Déjenme, voy a buscar rápidamente una raza de gatos, para poner una raza. Aquí hay uno que dice un siamés. Ya, vamos a poner un siamés. Siamés. ¿Ok? Y de ahí, ¿cuántos meses tiene? No sé, por ejemplo, 3 meses. Ya, ahí tenemos entonces, fíjate, dos animales distintos. Cachupín es un objeto de tipo perro y Don Gato es un objeto de tipo gato. Son objetos distintos. Es como tener, por ejemplo, una lista y un conjunto. Son cosas distintas.
¿Te fijas? O no sé, es como tener un número y una cadena de texto. ¿Te fijas? Son datos con distinta naturaleza. Aquí ocurre lo mismo. Cachupín es de clase perro y Don Gato es de clase gato. Son dos objetos diferentes. Sin embargo, estos objetos pueden acceder a los mismos métodos. Yo, por ejemplo, puedo hacer que Cachupín se ponga a comer. Punto comer. Y con esto, uy, lo dejé abajo. Ahí sí. Hacemos correr esto, fíjate, ¿y qué va a pasar? Que Cachupín se va a poner a comer. ¿No? Entonces hacemos correr esto y veamos que sale. Dice aquí, Cachupín está comiendo su comida. Claro, ahí está. Pero Don Gato también puede acceder al mismo método. Puede usar exactamente la misma función, comer. Fíjate, aquí también Don Gato está comiendo pescado, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos objetos que son muy distintos entre sí, pero que pueden acceder al mismo método. O el método, fíjate, es distinto, no hace exactamente lo mismo. Está relacionado con el mismo tema, pero no hace exactamente lo mismo. Pero independiente de eso, podemos llamar al mismo método. Eso es el polimorfismo. ¿Te fijas? Aquí aquí hay presencia de polimorfismo, porque tenemos objetos de distinta naturaleza que pueden acceder a los mismos métodos. ¿Te fijas? Eso es lo que significa polimorfismo. Polimorfismo, bueno, poli, muchos, morfismo, formas, objetos, ¿te fijas? Entonces, polimorfismo se refiere a que un método, una función, puede ser utilizada por distintos objetos de distinta forma, ¿verdad? De distinta naturaleza. ¿Ok? Esa es la idea del polimorfismo. Entonces, ¿cómo creamos polimorfismo en Python? Muy sencillo. Tú creas clases y le pones los mismos métodos. ¿Te fijas? Aquí pusimos el método comer en perro y el método comer en gato. Entonces podemos llamar a las dos clases con el mismo método. Van a hacer cosas distintas, pero van a tener en estricto rigor el mismo método. ¿Te fijas? Eso es el polimorfismo. Es así de sencillo. Vamos a hacer ahora que los perritos se pongan a dormir, o sea, los animalitos. Cachupín, a ver, cachupín, punto dormir. Y vamos a hacer que Don Gato también se ponga a dormir. Don Gato, punto dormir. ¿Te fijas? O sea, insisto, otra vez, tenemos dos objetos muy distintos, pero que pueden acceder al mismo método. Fíjate, Cachupín se quedó dormido y Don Gato se fue a dormir a la cama. ¿Te fijas? Esa es la idea del polimorfismo, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando trabajamos en programación, aparece este tema del polimorfismo, ¿ok? Es más que nada una característica que muchas veces se da y es importante reconocerla, ¿sí? No siempre se va a dar, obviamente. Hay veces que vamos a tener clases muy distintas que no van a tener nada en común, pero sí es posible que tengamos algunas clases que se parezcan mucho. ¿Verdad? Y que de repente compartan métodos, ¿sí? En esos casos decimos que hay presencia de polimorfismo. Por ejemplo, aquí tenemos métodos iguales. Podemos también aquí el sonido. También, ¿verdad? Vamos a poner aquí, voy a copiar esto y voy a poner aquí sonido, sonido, y aquí también voy a poner sonido. ¿Te fijas? Ahí sí. Entonces ahora tenemos dos objetos que pueden acceder al mismo método, que es sonido. Fíjate, el perro hace wow, el gato hace miau. ¿Ok? Eso es el polimorfismo, ¿ok? En este caso, fíjate que creamos dos clases que comparten todos los métodos, o sea, los dos tienen los mismos métodos, comer, dormir y sonido, y este también, comer, dormir y sonido. No necesariamente tienen que compartir exactamente los mismos métodos, ¿ok? Podemos tener además otros métodos que sean distintos. Por ejemplo, aquí en perro, yo podría añadir un nuevo método que sea, no sé, por ejemplo, hacer un hoyo, no sé, cavar, por ejemplo. Creo que se escribe con B corta, con B, con V. Self. Entonces podemos poner aquí el nombre del perrito, self.nombre. Ha hecho un agujero en el patio, por ejemplo. Ya, supongamos que el perrito se puso a hacer un agujero. ¿Y el gato qué podría hacer? No sé, se subió al árbol, por ejemplo. Def subir, ponemos self, y aquí print, y ponemos aquí el gato se subió al árbol de Navidad. Ya, ahí te fijas, tenemos métodos que son distintos, ¿ok? O sea, no exactamente, lo que quiero explicar con esto es que no necesariamente para que haya polimorfismo las clases tienen que tener exactamente los mismos métodos, no, pueden tener métodos que sean diferentes. Fíjate, el método cavar es un método propio de la clase perro. ¿Te fijas? Yo puedo poner aquí cachupín.cavar y no va a haber ningún problema. Porque Cachupín puede utilizar el método cavar. Fíjate, Cachupín ha hecho un agujero en el patio, pero Don Gato no puede, porque ese método no lo tiene. Entonces yo hago correr esto, me da error. ¿Te fijas? Porque cavar es un método propio de la clase perro.
¿Ok? Entonces, a lo que yo me refiero con el tema del polimorfismo es que no necesariamente tienen que tener exactamente los mismos métodos. No, pueden tener métodos distintos. Simplemente ocurre que cuando hay métodos que tienen el mismo nombre, ahí tenemos polimorfismo, pero no tienen por qué ser todos con el mismo nombre. O sea, puede ser que a lo mejor tengamos dos clases y a lo mejor un método se repite. ¿Te fijas? A lo mejor tienen un método que se comparten. Bueno, con uno ya es suficiente, ya hay polimorfismo. ¿Ok? No es que tengan que compartir todos, no, sino que hay algunos métodos que puede tener cada uno. ¿Te fijas? Entonces, fíjate, aquí vemos un claro ejemplo. Cavar es una función propia de la clase perro. No lo puede hacer el gato. Y lo mismo pasa con el método subir. Yo puedo poner don gato.subir y subir es un método propio de la clase gato. Si yo pongo que un perro use el método subir, no va a poder, porque ese método no está disponible para los perros. Pero el polimorfismo no se da cuando hay clases distintas, sino que se da cuando los mismos objetos tienen la misma clase, ¿se fijan? O sea, los distintos objetos tienen el mismo método, ¿sí? Entonces, aquí tenemos presencia de polimorfismo, porque a pesar de que tenemos métodos que son distintos, hay métodos que tienen el mismo nombre. Entonces, si hay métodos que tienen el mismo nombre, inmediatamente hay polimorfismo. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el concepto de polimorfismo. Lo podemos encontrar aquí, podríamos hacer, por ejemplo, no sé, otro ejemplo donde podemos hacer una clase auto y una clase camión, que sean clases distintas, pero a lo mejor los dos comparten los mismos métodos. Por ejemplo, encender, apagar, cargar combustible, no sé, pagar permiso de circulación, revisión técnica. ¿Te fijas? Son métodos que se comparten. Entonces, ahí tendríamos polimorfismo. Porque independiente de si tenemos un auto o un camión, los dos van a compartir esos métodos, ¿te fijas? No sé, podríamos tener también otras clases que tengan que ver con productos alimenticios en un supermercado. Por ejemplo, pensemos una clase que se llame Doritos, una clase que se llame Ramitas, una clase que se llame papas fritas, ¿te fijas? Y a pesar de que son clases distintas, pueden compartir algunos métodos, como por ejemplo comprar. Si son productos de supermercado, el usuario tiene que tener la opción de poder comprar. Entonces, a lo mejor esas tres clases, Doritos, papas fritas y ramitas, comparten el método comprar. ¿Te fijas? Ahí tendríamos entonces un ejemplo de polimorfismo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el concepto. ¿Sí? Esto es más que nada un concepto que ustedes deben entender. Y bueno, básicamente para que ustedes puedan hacer polimorfismo, simplemente lo que tienen que hacer es poner métodos en distintas clases, pero que tengan el mismo nombre. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en perro yo puse un método que se llame comer y aquí en gato puse un método que se llama comer. Listo. Con eso ya tenemos polimorfismo. ¿Ok? Y es bastante útil cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer clases que se parecen entre sí. Muchas veces tenemos que tener, por ejemplo, el mismo método ya en ambas clases, ¿te fijas? Porque a lo mejor si tú tienes un perrito y tienes un gatito, los dos van a comer, entonces tiene sentido que tú tengas el mismo método para los dos. ¿Ok? Eso también facilita porque de repente si uno pone muchos métodos con nombres distintos, a veces uno no se acuerda. Entonces, si tú tienes métodos con el mismo nombre para varias clases, a lo mejor es un poco más fácil de recordar, ¿no? Pero no es más que eso. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, este es el concepto de polimorfismo. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.